comienza hoy tempranito con mucha energía, con mucho ánimo para este día, y hoy día vamos a hablar de un tema que no se ha conversado mucho a pesar de que se han lanzado algunas ideas o algunos subsidios para poder ayudarlo. ¿Qué pasa si tu pyme o tu hogar se han visto afectados por las manifestaciones? ¿Qué tan importante es la denuncia y qué es lo que debe pasar después de la denuncia? Todo te lo contamos hoy aquí en El Abogado. Bienvenidos. Queremos estar más conectados contigo desde Arica a Punta Arenas. En redes sociales búscanos como El Abogado TV. Te esperamos en Twitter, Facebook e Instagram. Con este aplauso recibimos a mi querido Sabas Chaguán, por supuesto, abogado del área víctimas del Grupo Defensa. ¿Cómo estás, Sabas? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Que le queda bonito ese color, fíjate, azul, como azul marino. Es que hace bonito, juego con el suyo. Estamos combinados hoy día. Y también está con nosotros Ricardo Bascuñán, psicólogo y académico de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido también. Está Ana también en los tonos, ¿viste? Estábamos combinados el día de hoy. ¿Cómo les va la vida? ¿Todo bien? El momento, afortunadamente bien, agradecido la vida. Qué bueno, gracias a Dios. Y hoy día con este tema que es como un daño colateral que tiene que ver con las manifestaciones. ¿Qué pasa si tu pyme o tu hogar sufrió algún problema, no solo de saqueo, sino que también de algún daño estructural, etcétera, producto de las manifestaciones que han sido muchísimas, la verdad, muchísimo daño a propiedades. ¿Y quién paga ahí? De eso vamos a estar conversando el día de hoy. Y lo importante, creo que todo comienza con una denuncia, ¿o no? O sea, sin la denuncia no hay nada. Sí, lo que pasa es que hay... este es un problema que se puede analizar, lo hemos conversado en un grupo de defensa, para prestar asesoría a las personas desde varios ámbitos. Uno puede ser porque la víctima es víctima de un delito, ¿no es cierto? Que es lo que se da siempre tradicionalmente desde que se creó el grupo de defensa y la parte de víctima es lo que se ha hablado. Pero también puede ser víctima de un abuso, ¿no es cierto? Y eso también es casos que están llegando de víctimas de abuso a la defensa víctima. Y también puede ser víctima de una situación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando uno aborda las víctimas de saqueos, por ejemplo, o de daño o la pyme, tiene una dimensión delictual, se ser víctima de un delito, tiene una dimensión de, a lo mejor, falta de servicio, falta de protección o falta de fiscalización de cierta autoridad que no lo lograron. Estoy pensando, por ejemplo, en una cadena de supermercados presentó un recurso de protección contra el Estado, porque después se desistió. Pero eso demuestra que si yo soy dueño de una pyme y 2, 3, 4, 5 vecinos míos en una galería han sido dañados, puedo unirme y puedo presentar una denuncia o una querella por el delito, ¿no es cierto? Para que se persiga a los culpables, se les castigue, eventualmente yo pueda demandar civilmente a los que sean condenados ahí y obtenga una indemnización si es que tienen bienes. Porque además hay que recordar que eventualmente se puede hacer en los tribunales civiles también, si el que causó el daño, supongamos, es hijo de un millonario y tiene 17 años y no tiene nada, el padre es responsable. Civilmente hablando estoy hablando. Entonces ahí puede haber una demanda en que si un empresario tiene un hijo que causa daño, porque ahora hemos visto lamentablemente que hay exaltados, por así decirlo, que responden a distintas tendencias. Claro. Entonces hay tipos que andan vestidos de negro con escudos que responden a la derecha más extrema y otros que responden a lo que se podría llamar izquierda más extrema. Entonces hay una cuestión transversal. Y lo otro es que también puede ser reclamado por la vía civil. Entonces tenemos civil, penal y eventualmente administrativo, no sé, un recurso de protección o algo así. Eso es muy importante porque no puede quedar impune ni civil, ni administrativa, ni penalmente. Ya, pero recuerdo cuando esa cadena de supermercados puso ¿qué es lo que puso? Un recurso de protección. Un recurso de protección contra el Estado. Uno dice, bueno, pero sí es responsabilidad de ellos, por ejemplo, contratar guardias que protejan no, sin duda, si yo lo dije como ejemplo de que hay una multiplicidad de acciones, ¿no? Pero el guardia, me imagino que un guardia, 2 guardias o 5 guardias que existirán para cuidar un supermercado, tampoco pueden hacerle frente a una horda de 60 manifestantes, personas, saqueadores, ladrones, no sé, que no son esas personas, que entran porque no hay una... No, si el recurso policial... Una tranquilidad civil. Por así decirlo, el recurso policial en algunas partes está escaso porque se han suspendido partidos de fútbol, porque dice yo no puedo cuidar el partido de fútbol porque hay una marcha. Claro, pero resulta que ahí también, y ahí es muy importante lo que dices tú, Krishna, hay una seguridad privada que puede colaborar,
¿no es cierto? Porque si yo Pero tengo... es deber del Estado en la seguridad. El orden como público del sí, perímetro, el orden público. es más, o sea, la Constitución dice que es la principal labor del Poder Ejecutivo, del gobierno que está en el poder, es cautelar el orden público, o sea, de izquierda, de derecha, de centro, da lo mismo. Entonces, esa es la principal labor. Claro, porque además al lado del supermercado que fue saqueado, con guardias incluidos, hasta la casa de una persona que le rompieron el vidrio, por ejemplo. Sí, pero lo que Y ella pasa es ahí, víctima. a mí lo que me duele ahí, porque hay un estallido que tiene sus causas y uno Eso no comparte... está en discusión. No, y uno comparte la demanda, ¿no es cierto? Pero también hay daños colaterales Exacto. y ha habido daños que no son justificados, que no son buenos, que no son justos. Y además perjudican a las personas más necesitadas. Por ejemplo, yo me acordaba, La Pintana, 2 supermercados quemados, ya no tiene supermercado. Y la cadena de supermercados anunció que no los iba a reabrir. No iba a reabrir. Entonces, ¿dónde compra la persona, la gente que vive en La Pintana? Tiene que ir a comprar a las comunas próximas, no sé, San Joaquín, Puente Alto, San Miguel está más lejos. Entonces, eso es injusto. Ahora, el gobierno lanzó algunos subsidios y ayuda para algunas pymes, pero ¿qué pasa también con quienes no catalogaban para ese subsidio, para esa ayuda y para las personas comunes y corrientes que vieron afectada su propiedad, su casa? Es que, a ver, hay varios elementos. Hay una rabia profunda en ello. Rabia, miedo también, sobre todo porque hay una sensación de incertidumbre muy grande respecto de cómo ya sea el Estado puede colaborar o bien también qué cosas las personas pueden iniciar. Y esto en la psicología se viene estudiando hace rato, digamos hace décadas, respecto de cuando frente a la indefensión las personas podemos experimentar la experiencia, valga la redundancia, de no control. Y como no O sea, controlamos... nos salimos de control. Claro, no, más que el control respecto de ¿Uno? impulsividad, sino que tiene que ver con cómo tú puedes ser capaz de manejar lo que está ocurriendo. Y en esa lógica, las personas pueden experimentar no tan solo temas como de ansiedad o angustia o temor, sino que también la dificultad como para pensar por claridad, cómo tomar nuevos cursos de acción, la indefensión aprendida, que es el concepto que se viene manejando de la década de los 60 y los 70, cuando las cosas que te suceden tú no las puedes controlar, no las puedes manejar y lleva un periodo de inactividad y por lo tanto la gente puede reaccionar con miedo, puede reaccionar con rabia y, para redondear, el tema de la injusticia, como los Eso seres es, humanos claro. lo vivimos, tiende por lo general a ser bien desorganizante y, de acuerdo a lo que tú comentas, efectivamente puede llegar a que las personas puedan actuar más impulsivamente o buscar la justicia por sus propias manos. O sea, imagínate una persona que tiene su casa o su edificio, su departamento, en la cercanía de todo lo que es Plaza Italia, Vicuña Maquena, etcétera. Y que en cualquier día, en cualquier momento, llega la horda de personas que además uno no sabe ni quiénes son, ni si son manifestantes pacíficos, ni si son infiltrados, ni encapuchados, ni primera línea, ni última línea, ni nada. Que todos los días está amenazando tu seguridad física y además tu propiedad que te ha costado tanto. Ahora, por suerte, porque hay daños y destrozos. Los autos, los daños, Claro, los autos también. los autos sí, hay daños y destrozos que no tienen justificación, pero por suerte los daños a hogares particulares han sido escasos, aún en la zona cero. Sí. Eso es bueno, pero sí yo tengo una amiga, digamos, a esta altura de amiga, porque trabajó muchos años conmigo, que ella vive con su madre y su hija cerca de la Plaza Italia. Y claro, después de las 5 de la tarde, los días viernes a las 5 de la tarde tiene que estar en su casa, porque no puede salir O ni sea, entrar. perdón, a las 5 de la tarde y además con las puertas cerradas y ventanas cerradas. Claro, entonces por lo menos, lo que sí, por lo menos no ha habido saqueo a hogares particulares, ni hordas que hayan, porque tampoco no es la ley de la selva, pero sí ha habido saqueos múltiples en esa zona, ha habido múltiples delitos, y yo creo que eso no es una derivada de la protesta legítima que debamos tolerar. O sea, yo creo que hay que, con pleno respeto a los derechos humanos, pero hay que adoptar medidas de control de ese tipo de desmanes, digamos. Entonces mi pregunta inicial fue, ¿qué tan importante es la denuncia? Desde el aspecto muy importante porque era psicológico muy y desde el importante. aspecto legal. Si yo digo que no tolero la violencia, perdona Ricardo, o sea, si yo digo que no estoy en contra de la violencia, que yo lo he dicho reiteradamente, que la violencia no es un instrumento válido para obtener legítimas demandas sociales. Para eso tenemos el voto, para eso tenemos la marcha, para eso tenemos la protesta. Pero sin violencia, claro. Sin violencia. Ahora, que es cierto que el argumento que si no hubiera habido ningún grado de violencia, a lo mejor las demandas no hubieran sido satisfechas, porque me lo decía el otro día un ex alumno, hubo una marcha gigante por la AFP hace un año y no hubo ninguna reacción de la autoridad. No me acuerdo si este es el anterior gobierno. Nada. Entonces, si no hubiera violencia, no hubiera habido reacción y no tendríamos el acuerdo de que llama plebiscito. Bueno, está bien,
Pero se logró eso, y se logró con la marcha de 1.200.000, y el otro día la marcha de las mujeres, que fue espectacular también. Sin violencia. Sin violencia, pero yo ya creo que llegó un momento en que hay una derivada de las legítimas demandas sociales, gente que está dedicada a hacer violencia, solamente. Y eso no es tolerable y hay que condenarlo. Absolutamente. ¿Ya? Y eso, ¿por qué? Porque genera problemas psicológicos, genera problemas de economía, genera problemas injustos de que la gente no puede salir. Entonces, ¿cómo se combate? Primero, siendo pacífico, manifestaciones, todas las pacíficas que se pueden hacer porque estamos en democracia. Mientras más pacífica, y mejor. haciendo la denuncia. Y una cosa respecto de todo lo que comentaba Sabas, no sería raro que en el caso de lo que él comenta, claro, las personas a veces no pueden llegar y cambiarse de domicilio. Involucra, por ejemplo, buscar a veces nuevos colegios para los hijos. No, ¿y por qué me tengo que cambiar de casa? Entonces, claro, de una u otra manera, esa vulneración puede ir generando estos niveles de indefensión, claro, que la gente no sabe qué hacer, cómo actuar en una situación que claramente es compleja. Y ha durado bastante tiempo, yo creo que va a seguir durando. Entonces, ¿cómo se vive así? Es que, nuevamente, un poco lo que comentaba Sabas, a ver, y el contexto como de un clásico experimento en psicología tenía que ver cuando se colocaba a perros en una caja experimental y se le aplicaban pequeñas descargas eléctricas de forma impredecible, vale decir, el perro no lograba anticipar cuándo le iba a llegar la descarga, pero también el perro, si ladraba o saltaba, la descarga permanecía y el investigador la retiraba. ¿No había otra manera de investigar eso? Es que Pero si usted en el programa anterior estaba a favor de la descarga eléctrica del ser humano, le recuerdo. Perdón, seres humanos que golpean a sus parejas. Ahora, obviamente, digamos, estoy hablando de una investigación que es de la década de los 60, la investigación con animales ha cambiado ahora mucho. Ya no. El tema es que el perrito en esa situación se quedaba quieto. En un momento como que quedaba resignado a que ya casi entre comillas le daba lo mismo, le iba a ocurrir. Y eso es muchas veces una de las tantas o una de las más quizás frecuentes reacciones que las personas pueden tener. No saber qué hacer frente a situaciones como esta, ¿no? Esto de chuta, me levanto más temprano, no me levanto más temprano, regreso, no regreso. Voy a poder entrar a mi casa. Y justamente, ¿en qué estado va a estar mi casa cuando llegue? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, para que el perrito, en este caso, aprendiera cómo a evitar ese choque eléctrico, se le daba una señal para que el perro pudiera hacer ciertas acciones y llegaba muchas veces a un lugar de seguridad. Y para nosotros llegar a nuestras casas, a nuestros hogares, en nuestro lugar de seguridad. Y justamente el no tener esa seguridad puede llevar a indefensión. Insisto en mi pregunta, ¿qué tan importante es la denuncia? Que quiero hablar acá antes de una gráfica que habla de cuáles son las coberturas con respecto a los daños de los seguros. Los seguros de hogares suben hasta un 10% Perdónenme, pero ¿puedo hacer un comentario? Sí. A lo mejor políticamente incorrecto, con todo respeto por legítimos negocios, me parece que eso es un abuso. Absolutamente. Porque es un abuso porque no ha habido tantos daños a los hogares como justifica un 10%. Para más remate, para la víctima quiere contratar un seguro y le sube el 10%. Demasiado. Bueno, de hecho hay seguros que tienen daño, ¿cómo se llama? Cuando te rayan el auto en la mitad de la nada. Bueno, es que creo que estadísticamente uno podría hasta entender que subieran seguros de comercio, de supermercados, de hoteles, pero casa. No de propiedades. La primera línea no te acabó casa. Las aseguradoras van a cobrar coberturas extra y también las medidas de resguardos para casas y pymes. Bueno, es como te cobran y cuando tú los necesitas de verdad, ahora te quieren cobrar más por eso. ¿Qué tan importante es en lo emocional la denuncia y a dónde me lleva? ¿A quién denuncio en lo legal? Ricardo. Lo emocional da un respaldo como para que las personas, esta indefensión, tenga en este caso una estrategia como para disminuirla. Como que uno siente que hace algo. Claro, sin embargo, y por eso uno va viendo que las instancias como CERNAC u otras, porque la gente curiosamente en vez de sentirse apoyada en algunas situaciones por el Estado, ha experimentado que nuevamente queda vulnerada, muchas veces no encuentra como que el Estado pueda colaborar, si bien personalmente he tenido buena experiencia con CERNAC, pero también concuerdo con Sabas. Curiosamente, en este momento que suban estas primas... Mira, además que hay contradicciones, yo no estoy tomando partido por un sector político, pero hay contradicciones grandes. Hace un año se dijo, vamos a hacer un proyecto de ley para dotar al CERNAC de facultades fiscalizadoras. Sí, lo recuerdo. Claro. ¿Está? Y resulta que se promulga la ley, no me acuerdo si en este gobierno o a fines del anterior, da lo mismo, porque se promulgó la ley que le daba al CERNAC facultades fiscalizadoras y se recurrió por los contrarios a la ley al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional
dejó sin efecto gran parte de la facultad de fiscalizadora del CERNAC, fiscalización. y por ende se dijo, el CERNAC es un león sin dientes. Ahí se puede ver que una constitución en la cual hay un tribunal constitucional que tenga una base de elección más amplia y que represente a más sectores de la sociedad, cosa que hoy no ocurre lamentablemente, puede ser importante, porque el otro día me preguntaba un alumno, pero ¿para qué sirve modificar la constitución? Bueno, puede servir porque, por ejemplo, si legítimamente, ojo, legítimamente un sector de la ciudadanía o del sectores políticos, de izquierda, centro, derecha, quiere impugnar una ley porque es inconstitucional, que ese tribunal constitucional tenga una base de legitimidad en que haya sido elegido las mejores personas, que tengan una carrera impecable, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, si se quiere modificar la ley de pensiones con la constitución actual, Que está durmiendo. claro, que hay que apoyarla y apurarla, yo creo, porque favor. hay pensiones que son indignas. Lo hemos contado acá. Bueno, mi padre jubiló, gracias a Dios pude ayudarlo yo, mi padre jubilaba con 100.000 pesos. Claro. O sea, ¿qué es eso? Entonces, pero resulta que ese tipo de reforma hay que apurarla, pero en un momento dado, con el actual esquema, si se recurre al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional puede decir, no, esa ley, preventivamente, antes que la publique el presidente o el Senado, esa ley es inconstitucional. No va. Entonces, tenemos que hacer una reflexión y hay cosas que hay que modificar y gran parte del descontento va por ahí. Obvio. Ahora, una nueva constitución, yo estoy de acuerdo y respeto a los que están por el rechazo, pero yo estoy de acuerdo, pero tampoco va a arreglar todos los problemas, porque falta solidaridad, falta legislación adecuada, falta contención. Falta que las leyes sean pensadas en las personas en las que las personas, y falta, necesitan y no en el que falta está también sentado aislar tras a los su escritorio. violentistas, eso está claro. O sea, los Sí. tipos que lo único que Ese es piensan otro es tema, romper, hay que aislarlos. Ahora, ¿a quién denuncio? Porque finalmente no sé quién dañó mi casa o mi pyme. A la vuelta esta pequeña pausa. Además, Ricardo quería decir problema. Sí, a la vuelta. En estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. Por eso estoy aquí, para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. ¿Te estafaron? ¿Fuiste víctima de un abuso? Los abogados del Grupo Defensa están esperándote para poder asesorarte. Desde Arica a Punta Arenas, y además la primera consulta es absolutamente gratis. Llama al 600-571-9300. Ya estamos de regreso y Ricardo estaba diciendo, claro, que uno finalmente podría pensar, ¿y a quién denuncia? ¿Y para qué denuncio? Claro, es que la Pero gente... yo creo, perdón, Sí. si lo abrevia el cuento está muy bueno. Sin decir quién, está muy bueno el cuento que estábamos cuando estábamos Sí, en la pausa. sí, pero de ahí me lo va a contar. Pero en general, claro, toda la cultura chilena tiende a decir de que el hacer una denuncia, o dicho de otra manera, ¿para qué hacerla si puede que no se logren los resultados esperados? Es como la actitud de este perro que se queda finalmente resignado. En su zona de seguridad. En Pero su- mira, que logró conseguir. yo soy una convencida, y acá lo hemos conversado con Sabas, del área de víctimas del Grupo Defensa, que aunque uno no llegue a ningún destino, que nadie te pague la pared pintada, el vidrio roto, el saqueo de tu pyme, tú sientes que hiciste algo. Como que tu corazón va a sentir que algo hiciste, que era lo que tenías a mano. Tal vez no llegaste a ningún lugar, pero no te quedaste de brazo cruzado aceptando ser víctima de un abuso, de algo que no correspondía. Sin duda, pero además es tan sencillo como pensar de la siguiente manera. Si yo no denuncio, yo puedo pensar, oye, ¿para qué voy a hacer la denuncia si no voy a llegar a ninguna parte? Pero yo pensaría al revés. Si yo no denuncio, no hay ninguna posibilidad que llegue a ninguna parte. No, y le va a pasar, si no a mí, Y le va a pasar a otro. Si yo denuncio, por lo menos tengo la posibilidad de que me ocurra algo. Y muchas veces ocurre algo. Ojo, y la denuncia tiene que ver con dos aspectos. Uno es que el que lo hizo o el responsable del que lo hizo, etcétera, cumpla su condena o lo que sea. Y la otra es la reparación de la víctima. Y la reparación yo creo que tiene una cosa física, económica, monetaria, concreta, y otra reparación emocional en donde yo digo, bueno, ¿sabéis qué? Mira, tuve la mala pata, me pasó esto, pero por lo menos denuncié y bueno, no me sirvió de nada, pero ojalá que a otros no le pase. Entonces, a eso iba yo. Ahora, ¿a quién denuncio si no sé quién es? ¿Quién pintó mi muralla? No, o pero yo quién puedo hacer rompió la mi denuncia, vidrio? y eso es precisamente la labor de la investigación, porque si yo hago una denuncia, la policía tiene que hacer las primeras diligencias, aún sin orden de los fiscales, empadronar a los testigos. Oye, ¿quién vio algo? Es la vecina, doña Perica de los Palotes. El caballero, oye, ¿y ese auto de quién es? Patente tanto, para que después se puedan hacer diligencias. ¿Me explico? Entonces, si hago la denuncia, yo no tengo por qué saber quién
quién fue el que me robó. Ya, y si pudieran llegar a encontrar, por ejemplo, a los saqueadores, tienen responsabilidad, ¿no? Sin duda, tiene Deben responsabilidad responder. penal y civil. Ahora, lo que pasa es que uno responde civilmente con los bienes que tiene. Si el tipo no tiene donde caerse muerto, pero si vive, por ejemplo, si tiene un automóvil y lo condenan a reparar el daño y me rompió el local 10 millones de pesos y su automóvil vale 5, bueno, se lo embargan, le rematan el auto. Ya, y si no tiene ningún bien, ¿va algún castigo? No sé, Bueno, ¿puede puede hacer de tener- algo? No, pues sé. no, momento, eso es clase. El No chiste sé si es de sirven de algo, pero No, el chiste algo era- le pasará al caballero, el caballero va a decir, no tengo nada, lero. No, pero lo condenan, pues. Lo condenan. O sea, y ahora con la nueva ley se aumentaron las penas, la llamada ley antisaqueo. Ya. Si yo cometo el delito aprovechándome de la calamidad o del desorden público con un grupo o amparado por el grupo, aunque actúe solo, me aumentan la pena en un grado. Ya. Robo en lugar habitado, ojo, por suerte no ha habido saqueo en casa, es de 5 años y un día hacia arriba. 5 años y un día hasta 10 años. Pena efectiva, se cumple. Ya. Si me la aumentan con la agravante en robo en lugar no habitado, ya no es una pena de 540 días, puede ser una pena de 3 años. Perfecto. O sea, ¿la puedo cumplir en libertad? Sí, la puedo cumplir en libertad, pero si tengo el más mínimo antecedente, me van a dar prisión preventiva. Ahora, cuando lo condenen, yo en el mismo juicio eventualmente puedo demandar civilmente si es que sé que me puede responder con algo. Con algún bien. Ahora, también hay mecanismos de reparación dentro del sistema penal que porque la gente a la que le robaron, a la que estafaron, etc., lo que más le interesa, no solo que el sujeto cumpla la pena o sea condenado, sino que le reparen. Claro, Entonces tratar puede de haber recuperar una algo. suspensión condicional del procedimiento en que el sujeto le diga le causé daño de 10. Pucha, la condena, suspéndame el procedimiento y le voy pagando en cuotas. Le pago 5 millones de pesos, se suspende hasta que pague. O un acuerdo reparatorio si es que no hubo violencia. Si me estafaron, sabe señora, lo estafé en 100 millones de pesos, me gasté 10 en carrete, pero tengo 90. ¿Me explico? ¿Puede haber alguna forma de reparación? También, aparte de la condena y aparte de la indemnización. Perdón, ¿y el Estado no puede responder, uno no puede denunciar al Estado por no resguardar la seguridad pública y que producto de eso me saquearon, pero yo no sé quién me saqueó? Han habido demandas por la llamada falta de servicio. viable? Algunas están en curso. Por ejemplo, se estima que falta de servicio fue lo que ocurrió después del terremoto del 27 de febrero del 2010. Y ha habido varias condenas en que se condenó al Estado a reparar a las familias de personas muertas o ahogadas por el maremoto. Perfecto. Eso es una demanda administrativa que a esas víctimas, y es lo que hemos conversado también que en el Grupo Defensa, que hay acciones colectivas que el Grupo Defensa puede, la defensa víctima, no solamente víctima penal, sino que víctima del abuso o víctima de la falta de servicio, eventualmente se le puede dar representación. Es más largo, cuesta más, es un juicio civil largo, pero la justicia, aunque tarde, puede llegar. Y ha Sí, llegado. y lo importante es que uno hace algo. Yo creo que esa reparación o esa satisfacción o esa tranquilidad de que uno hizo algo, una denuncia que tal vez no va a llegar a ningún puerto, ojalá sí lo sea y sí llegue, pero en lo emocional uno no se siente tan abusado, tan... Sí, es que mira, como comentabas un ratito en esta cosa de la indefensión, claro, efectivamente la gente empieza a tener como este miedo como al sufrir, a que las cosas no resulten. Pero también justamente la gracia de estos programas de educar a la gente, a falta de que también los ramos en los colegios, en las asignaturas de educación cívica, formación ciudadana no están. Claro, de una u otra forma las personas tienen que, y está dentro de sus deberes también, averiguar e informarse de cómo tienen que proceder las cosas. Desafortunadamente a veces las personas se quedan con de ¿para qué si esto no va a funcionar? No, hágalo por su estado emocional. En todo caso se puede acercar a cualquiera de las sucursales del Grupo Defensa, que hay 21 sucursales a lo largo de Chile, de Arica a Punta Arenas. La primera consulta es gratis. Si ha sido víctima de algún abuso, de la delincuencia, etcétera, acérquese, vaya y pregunte. La primera consulta es totalmente gratis. La página web grupodefensa.cl. Y tenemos un WhatsApp que nos mandaron al más 569 40 23 89 05 de los Andes. Nos escribió Andrea y dice: ¿puedo lograr que se me restituyan las pérdidas en caso de incendio o saqueo? Bueno, ya decíamos que sí, si es que aparecen las cosas, pero hay varias vías. Por ejemplo, hemos visto en la televisión, quizás sabido que ha habido saqueo en que la policía ha detenido 3, 4, 5, 6 personas y ha encontrado un gran número de especies. Yo, si hice la denuncia, voy a la policía y a la fiscalía le digo: esas especies son mías, devuélvemelas.
¿Perdón? O sea, todos esos televisores, por ejemplo, que saquearon en mi local, tengo la factura donde los compré, son míos, devuélvamelo. ¿Y la fiscalía no manda usted si usted ya hizo la denuncia y dice, señor, esto no será suyo? Tendrían que citarlo, también, sí, ya. sí. Tendrían que citarlo, pero muchas veces los fiscales están preocupados de la diligencia de investigación. Claro que si yo hice la denuncia tengo derecho a ser informado, sí, claro. si soy la víctima, por eso de cómo ha ido el avance. Y si yo veo en la televisión, oye, tengo mi minimarket Krishna y compañía, y detuvieron, ahí incautaron especies del rol del local minimarket Krishna y compañía. Yo hice la denuncia, voy a la policía, oiga, ustedes incautaron eso es mío. Te los devuelve. Y la policía tendría que pedirle al fiscal que ordene la devolución. Sí. Perfecto. Sí. ¿Y incendios son más difíciles? Habría que buscar a quién lo hizo. Claro, incendio es más difícil porque las especies están destruidas, pero también puede haber una indemnización. Las penas son importantes. Las penas de incendio son las más altas de Chile. Recuérdense, por ejemplo, el caso Celestino Córdoba, que no se les condenó por delito terrorista, sino que se lo condenó a 20 años de presidio mayor en su grado máximo por autor de delito de incendio con resultado de muerte en la familia Luxinger Macay. Exacto. Y eso es una pena alta, a pesar de que la familia legítimamente, en mi concepto, quería el presidio perpetuo. Pero se condenó a 20 años y otra pena adicional. Y además habría un tema civil también, por sí, daño claro, y perjuicio. Si tiene bienes, se le puede demandar civilmente. Y también hay una diferencia, cortito, porque nos tenemos que ir a una pequeña pausa, en lugar que me quedó pendiente delante, el lugar de robo no habitado, pero que podría prever que hay un guardia, ¿o no? No, es que para el incendio... No, sí. Para el robo. No, es que si hay estoy robando un galpón y hay un guardia, sigue siendo no habitado. Ah, ya. Porque el guardia está allá y yo robé por acá. Ah, ya. Ahora, para efectos de incendio sí que es grave, porque hay una persona. Ah, ya. Ahí estaba. Lo había leído en algún lugar, no me acordaba dónde. Nos vamos un pequeño corte en el Abogado TV y ya volvemos. En estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. Por eso estoy aquí, para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. En el Abogado TV respondemos tus preguntas. Guarda nuestro contacto más 569 40 23 8905. Escríbenos, mándanos un audio o un video. Hoy más que nunca en todo Chile estamos a tu disposición. Recuerdo la página grupodefensa.cl, ahí está toda la información que puedas necesitar del área familia, del área víctima y también del área deudas. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, mi querido Sabas, por acompañarme esta mañana. Y a todos ustedes que tengan un lindo día. Chao, nos vemos en otra ocasión.